Buenas noches, ¿cómo están? Nos atrasamos tantito por unas cuestiones técnicas, pero ya lo resolvió Efraín. Según el reloj de la pared son las 8:09, ya casi las 8:10, pero ya vamos amortiguando, llegando al final, ¿sí? Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, humildemente te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que podamos entender esta enseñanza, que seas tú el que nos guíe, el que nos muestre. Gracias, Padre Santo, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el miércoles pasado ya terminamos con el capítulo 17, pero vamos a dar un pequeño repasoncito de lo último, ya la parte final del capítulo 17. Vimos que Jesucristo empezaba, es la oración, ¿no? Jesús empieza a orar por Él mismo, empieza a rogar. Te ruego, Padre. Imagínense, Jesús, que era antes de la creación del mundo, porque dice, así como era mi gloria antes de la fundación del mundo, ruega al Padre, porque la misma creación, el ser humano, iba a crucificar a Jesucristo, ¿sí? Jesucristo antes de la creación le ruega al Padre. Entonces estábamos terminando de ver que pide a Jesucristo que nos guarde, sobre todo del maligno, de las cosas que hay en este mundo. Se menciona 3 veces en los versículos 11, 12 y 15 del capítulo 17. Luego, más abajito, dice que nos guarde a través de su palabra. Está en Juan 17, 17. Esto es un repaso, ya lo vimos. Posteriormente hablamos de la santificación, de tratar con reverencia, con respeto el nombre de Dios, ¿verdad? Hablamos de ya no caer en las bromas de Dios. A veces hay videitos que se usan la imagen de Jesucristo, de Dios, en los Reels, en los TikToks, en los YouTubes, en todo eso, y a veces son graciosos, ¿no? Y los actores, y te llama la atención, pero si somos honestos, es una falta de respeto, ¿no? Sí. Todos caemos en eso, y incluso nos llegamos a reír de esos tipos de videos, ¿no? Y es una falta de respeto a Dios. Aunque no lo mencioné la vez pasada, es como algo muy cultural de México, sobre todo el sureste de México. A los Jesús, ¿cómo se les dice? Chuchos, ¿verdad? Así en el centro del país. En el centro del país a los Jesús le dicen chucho o chus, en el norte, no sé. Incluso hubo una novela, realidad, ficticio, no sé, de Chucho el Roto, ¿no? Un personaje, un bandolero de la zona entre Puebla y la Ciudad de México, en la zona de Río Frío. Creo que por ahí va la historia, si no mal recuerdo. Como yo pasé muchas veces por ahí, viajé mucho por ahí, hace muchos años era rico el clima, frío, sabroso. Ahí estaba la historia de Chucho el Roto. Entonces a los Jesús les dicen chucho, pero ¿cómo le dicen aquí en el sureste al chiapaneco que es el chucho? El perro. A los perros le dicen chuchos. Imagínense, a mí me costó muchos años, ya varios años de estar aquí. Yo todavía nunca jamás, no lo puedo decir, no porque, hasta sin querer no lo digo, porque no crecí en esta cultura, ¿verdad? Cuando era adolescente. Entonces no me sale decirle a los perros chucho. Pero para uno del centro del país o del norte o la zona norte de Chiapas, no sé, los perros, las personas que se llaman Jesús son chucho, como los José son Pepe o los Luis son Licho. Pero acá en Chiapas el perro es chucho.
Imagínense qué falta de respeto a nuestro Señor Jesús, que se llamaba Jesús. Nada más ahí se los dejo de tarea. Y lo van a oír toda la vida aquí en Chiapas. Y pues no lo van a poder evitar escucharlo con mucha gente, incluso de muchas iglesias cristianas. Es algo muy arraigado. Ajá. Incluso cuando caen las migajas de la mesa y va la mujer y que fue rechazada, dijo: hasta los perritos le dan la migaja, porque en el pueblo de Israel el perro es menospreciado. Aunque no viene en el tema, lo incluí hablando de lo anterior, de una hojita antes, de la santificación, de respetar el nombre de Dios. Por lo menos ustedes que están aquí presentes, aunque no puedan cambiar a sus seres queridos, a la familia, a la cultura, el pueblo, por lo menos ustedes, se los dejo a su conciencia y eviten decir a los perros chucho. Yo no soy quien para cambiar culturas así, ¿verdad? Pero razónenlo. Nosotros que están ustedes sentados aquí aprendiendo de nuestro Señor Jesús, ya me entendieron, ¿verdad? Ya me captaron la idea. Yo sé que ya la captaron. Es como también, yo también de niño escuchaba en México que a un perrito le dijeran Sansón. Y Sansón fue un hombre de Dios, un personaje bíblico. Sansón, qué falta de respeto, ¿verdad? Y nos acostumbramos. Ahí sí, para que vean, ahí son los del centro del país los groseros, los del DF, los de Puebla, los de Querétaro. Sansón le ponen era una costumbre de hace 50 años. Así se llamaban los perritos. Qué falta de respeto. Hablando de las personas, de los personajes bíblicos. Pero bueno, entrando en tema, terminábamos el capítulo 17. Jesucristo nos está diciendo, él empieza a orar por su iglesia, por la restauración de la oración de intercesión. Luego la restauración de la alabanza y de la adoración, restauración de la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo vimos el miércoles pasado. Este ruego propicia 4 cosas. Recibimos la gloria de Jesús. Por esta oración de Jesús vamos a recibir la gloria de Jesús que vimos en el capítulo 17, versículo 22. No vamos a ir ahí, pero ahí ya lo vimos el miércoles pasado. Tenemos a Cristo en medio de nosotros, en nosotros. El amor del Padre está en nosotros y hay conocimiento verdadero del Hijo, de Jesucristo. Y terminamos diciendo que del capítulo 13 al capítulo 17, Jesús dirigiendo sus últimas palabras a sus discípulos. Terminamos el 17, Jesucristo ya no se va a dirigir a sus discípulos. Ahí acabó la conversación de Jesús con sus discípulos. Aquí entra una etapa nueva de despedida de nuestro Señor Jesús, que va a ser entregado y va a ser crucificado, del capítulo 18 al capítulo 21. Vamos a leer tantito el capítulo 18, cuando el arresto de Jesús. Habiendo dicho, ahora sí, Efra, apóyame desde capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevivir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy.
Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, esto está interesante, Pedro traía una espada, ¿sí? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, en la funda, ¿no? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Capítulo 18, el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Aquí Jesús sale al encuentro de la hora ya estipulada desde el plan de Dios para su arresto. Dice que al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era un arroyito de agua ahí. Si ustedes buscan fotos, mapas, un arroyito de agüita con muchas piedras, tierra, hasta se ve árido, seco ahí, pero ahí llegaban a ese arroyito, se conocía como el torrente de Cedrón, ¿sí? Y aquí dice que llegaron a buscarlos, iba Judas, que era de los 12 discípulos, dos grupos de personas, las autoridades civiles y las autoridades religiosas. ¿Quiénes son las autoridades civiles? Las gentiles. Las autoridades gentiles, que eran los romanos, que tenían el poder político militar de la región, y el poder religioso eran las autoridades judías, el sumo sacerdote, los demás. Fueron dos grupos de personas dirigidas por Judas: los religiosos judíos y los civiles, los romanos. Aquí vamos a ir descubriendo algo muy interesante. Dice en el versículo 3: Judas pues, tomando una compañía de soldados, la autoridad civil, y alguaciles. Los alguaciles eran judíos que trabajaban para los romanos. De los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allí con linternas, antorchas y con armas. Con armas, obvio, que los soldados, porque se supone que los sacerdotes no llevaban armas, ni sus siervos, era la autoridad civil. Luego leemos, vamos a avanzarle otro poquito, cuando en el versículo 6 dice: yo soy, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Judas dijo: él es Jesús, y ellos preguntaron: ¿quién es Jesús? Yo soy. Y caminaron para atrás todos los soldados romanos y todos los judíos, y cayeron de espaldas. Los soldados romanos, el mayor ejército de esa época, poderoso, fuerte, hombres fuertes, aguerridos, que no tenían miedo a enfrentarse. De seguro han visto alguna película por ahí que han hecho de los romanos. Eran gente fiera, digámoslo así. Y solo Jesús les dijo: yo soy. Cayeron de espaldas. Como gente tan fuerte, incluso valientes y un poco sanguinarios, tuvieron miedo y cayeron de espaldas juntamente con el grupo judío, los siervos de los siervos y los sacerdotes del pueblo judío. Dice posteriormente, a ver dónde vamos, una señal, ahí lo escribí, que nadie en la presencia de Dios puede quedar sin, ¿cómo lo escribí? Puede quedar tal como está. La unción siempre va a impactar a la gente. La unción de Dios siempre va a impactar a las personas. A ustedes, a mí, en alguna ocasión de nuestras vidas, la unción de Dios a través de otras personas ha impactado en nuestras vidas, ¿verdad? La unción de Dios siempre va a impactar a las personas y no podemos quedar como estábamos. Somos siendo transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. ¿Y qué más? De victoria en victoria, ¿sí? Dice la unción. Luego vemos que Pedro saca la espada y dice Jesús, va Pedro y le corta la oreja a Malco. Esa pregunta le hice en las primeras clases: ¿a quién le cortó Pedro la oreja? Y todos decían: a un soldado romano. No,
Se la cortó a un siervo del pueblo judío, un siervo de los sacerdotes, a un chalán, digámoslo así, de los sacerdotes. El chalán del sacerdote, pásame esto, pásame aquello. Aquí veo varias cosas. ¿Por qué Pedro, que anduvo 3 años con Jesús, andaba armado? ¿Por qué traía espada Pedro? Si hablaban del amor, del perdón, oraban, traía su espadita Pedro. Otra cosa, ¿por qué Pedro no le cortó una oreja a los que traían armas, que eran los romanos? 5 razones dicen aquí, ¿verdad? Grandote los romanos. No, ahí nada más le hacen así a Pedro. Chac, chac, chac. Ahí te quedaste, Pedro. Pero ni siquiera los sacerdotes vio al flaquito, al chalancito dice al siervo y le corta la oreja al que dicen no, y le dijo, mandé Malco, M-A-L-C-O, Malco. Entonces Jesús le pone, lo sana, hace el milagro delante de todos ellos, restaura la oreja y le dice a Pedro, guarda esa espada. No es así. Dice, cuando un cristiano que no anda en el Espíritu Santo de Dios, que no anda bien, un cristiano puede ser, nosotros podemos ser estorbo para otros creyentes, otros cristianos, con nuestras actitudes, nuestras formas, allá afuera. Creemos que nadie nos está viendo, pero nos están viendo. El cristiano es como un pescadito en una pecera. Tú eres un pescadito en una pecera de cristal. A mí me gustan mucho las peceras porque creo que es la mascota más fácil de cuidar. Le pones el agüita, metes los pescaditos, te olvidas, ¿no? Y a los 3, 4 días nomás le echas un poquito de comida, así el alimento, compras el sobrecito bien barato. Y Daniel Robelo, el hermano de Octavio, es muy fan de las peceras, ¿verdad? Tiene una muy bonita en su oficina. Y luego limpias la pecera y te olvidas 3, 4 días. A diferencia de otras mascotas que hay que limpiar el patio, hay que bañarlos, hay que comprar comida más cara y que luego no te dé el patio, el tamaño del patio. Bueno, pero ¿por qué cuento lo del pescadito? Tú eres un pescadito dentro de una pecera de cristal. Allá andas dando vueltas en tu ambiente y crees que nadie te ve y todos te están viendo allá afuera. Todos nos ven, créanlo, ya me lo han dicho. A mí me han dicho, es que usted lo vi caminando el otro día en la calle, en la avenida. Un gerente de un banco en Plaza Bonampak, ya lo cambiaron ese gerente. Me dice, oiga, sí, usted necesita un seguro de vida. Le digo, ¿por qué? Él estaba en la Plaza Bonampak, allá enfrente de la Cabeza Maya. Es que yo lo veo que usted camina mucho y lo veo pasar hacia Suburbia, allá anda en la avenida, ya está grande, dice. Necesita usted un seguro de vida. ¿Cómo me vio desde allá arriba? A veces cruzo por otro lado, por acá ya. Me vio y me dio risa, pues. Así te ven, ¿no? Donde menos te imaginan, te ven. A veces hasta te ven hasta cuando te enojas. Y cuando estás contento y todo, a veces no te ven. Entonces eres un pescadito en medio de una pecera que todo el mundo está viendo y tú crees que nadie te está viendo. Aguas, como dicen en México, aguas, ¿sí? Nos ha pasado a todos. Un cristiano, si no anda en el Espíritu, solamente obstruye el plan de Dios, sino también el plan en la vida de otros cristianos. Cuando en el versículo 11 leemos Juan 18:11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Mete todo aquello, cualquier cosa de tu vida que obstruye el plan de Dios en tu vida. Hay cosas en tu vida que obstruyen el plan de Dios en tu vida, ¿sí? Se oye redundante. En todas las áreas de tu vida, no nada más en el área de la iglesia, también en tu vida natural allá afuera. ¿Qué te estorba? ¿Qué vicio tienes? ¿Qué obsesión tienes? ¿Qué debilidades tengo, no? ¿Sí? ¿Qué me estorba?
Hubo ratitos, y miren que yo no soy mucho de estar con el… Sí, a veces reconozco que a veces he visto películas y eso, pero me puse a ver, voy a jugarle al Reels, como ustedes les dije una vez. Oh, cómo te atrapa, hasta que digo, basta ya, no me deja hacer nada esto. Y es una perdedera de tiempo estar pasando, son muy entretenidos. Y quieres ver otro, y quieres ver otro, quieres ver otro, quieres ver otro. Y bien entretenidos, muy divertidos, muy simpáticos, Reels, TikToks. Pero ¿cómo te quita el tiempo de tu vida? ¿Cómo te quita el tiempo de tu vida? En la pandemia, ¿qué hice? Se los voy a platicar. Dije, ¿qué voy a hacer? Porque me había pescado el YouTube, ahí estaba en el YouTube. Cuando veo diplomado en finanzas de la Conducef, que me inscribo, no es que sea un súper bueno, pero me metí al curso, en vez de estar en el Reel y el TikTok, me metí al curso del diplomado de finanzas y ya aprendí un poquito más, que son un poquito qué es las SOFIPOS, qué es el otro, qué es esto, qué es aquello, ¿sí? ¿Por qué les menciono eso? El cristiano, tanto en su vida natural como en su vida espiritual, necesita hacer un lado todo aquello que nos estorba. A veces nos levantamos, queremos orar, pero tengo que hacer esto primero, tengo que hacer aquello, y se te empieza a pasar, empieza la presión a correr, que esto, que lo otro. Tenemos que hacer a un lado, mete todo aquello que obstruye el plan de Dios. La nobleza humana puede obrar la justicia de Dios. Ni celo imprudente, ni la ira humana como la que manifestó Pedro, ni nobleza humana. Santiago 1:20, Efra. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es el enojo, el furor, la rabieta, ¿sí? Pedro tuvo un enojo, una ira fuerte, pero dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos, me falta una página aquí. ¿Cuál es? Aquí está, la 36. Jesús ante las autoridades judías. Vamos a ver, ante las autoridades judías, con las negaciones de Pedro. Vamos a leer tantito en capítulo 18, versículo 12. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron, o sea, apresaron a Jesús, ¿sí? Y le ataron, lo amarraron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Imagínate, había nepotismo. Anás era suegro de Caifás, tenían los puestos principales del sacerdocio. Era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús y Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces ahí le paro tantito. Dice que eran dos discípulos que iban con Jesús. Uno lo conocía el sacerdote, no dice el nombre. Entró este discípulo, Pedro se quedó afuera, regresa el discípulo y le dice a la portera: viene conmigo, dale chance, ¿no? Es mi cuate, que pase. Y dice, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han escuchado, han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, una cachetada, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió amarrado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, un hermano, un primo, un tío de Malco al que le cortaron las orejas, ¿sí? Dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Tú fuiste el que le cortaste la oreja a mi primo. Negó pues Pedro otra vez. Enseguida cantó el gallo. Jesús ante las autoridades judías, ante Anás y Caifás, nepotismo, el suegro y el yerno juntos, allá haciendo de las suyas, ¿sí? El mensaje del evangelio siempre es transparente. Cuando interrogan a Jesús, dice: pues yo les he hablado en público, yo he ido a la sinagoga, he ido al templo, he estado en la calle, he estado en el pueblo, siempre he estado, ustedes me han visto. El evangelio siempre es transparente, no es a escondidas. Si tú llevas el evangelio, es transparente, ¿sí? No es en secreto. El evangelio, cuando tú compartes de Dios, es transparente. No andamos como por ahí escribí, no sé si está en esta diapositiva o en la otra, como los agentes secretos, los cristianos de la secreta. ¿Somos cristianos de la secreta? No, ¿verdad? ¿Sí? Dice: el mensaje del evangelio es transparente, el testimonio de la verdad siempre se hará a luz de todos. Juan 3, Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? En Dios. Y aquí también vemos las negaciones de Pedro. La número 1, delante de la criada portera, así dice la Biblia, que le dice el otro discípulo: dale chance, viene conmigo, en mi cuatito Pedro, somos mi amigo, está bien, que pase. Y le dijo la criada, le dijo: ¿y tú no eres de ellos? ¿Y qué dijo él? No. Dijo no. Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. La segunda negación, en el versículo 25, que estaba ahí calentándose, que estaban hablando de la doctrina, hacía frío, porque curiosamente allá hace frío y hace calor, se parece a San Cristóbal, algo así. Estás en San Cristóbal, aquí de las casas, te pones en la sombra, y sientes frío y te pones el suéter. Te bajas la banqueta, aquí hay una pluma, ¿sí? Te bajas la banqueta al solecito, y el sol de San Cristóbal tiene una característica: te quema, ¿verdad? Achicharra más que el de Tuxtla, te sofoca, te ahoga, se te seca la boca, tienes sed, está insoportable. Pero el de San Cristóbal tiene la característica que sientes que te estás rostizando como pollo. Dice: si soy morenito, voy a quedar más morenito, nada más en 3 minutos que te paras en el sol, ¿no? Así es allá en Jerusalén. Hace calor fuerte, hace frío, y esa noche estaban
calentándose en la hoguera. Y le preguntaron a Pedro: es que tú eres de ellos, tú hablas como ellos. No, ahora habla, gloria a Dios, hermano, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? En fe, con el favor de Dios. Tú eres cristiano. No, no soy cristiano. No. Pero si te brinca el vocabulario por todos lados, te brinca tu vocabulario por todos lados, no lo puedes evitar. Y la tercera negación, en el versículo 27, dice, vamos a qué decía el 27. Fue cuando le dijo a un siervo del sumo sacerdote: oye, pero si tú le cortaste la oreja a mi pariente, tú estabas con Jesús allá en el patio cuando lo detuvimos, sacaste tu espada y se la cortaste a mi primito Malco, que es chalán del sacerdote. No, no soy yo. ¿Cómo que no? Y que cante el gallo. ¿Sí? ¿Cuántas veces a veces nosotros negamos que somos cristianos? ¿Creen que les ha pasado a ustedes? Me acuerdo cuando iba a la universidad ya cristiano, se le ocurre a mi papá, a mi mamá, no sé, pegaron una calcamonía en la combi que teníamos. Soy cristiano, Jesús, algo cristiano así grandote. Y pues imagínense, iba a la universidad, sí que amaba todo lo de Dios y todo, pero como chavo inmaduro, como joven inmaduro, pues me daba penita la calcamonía. Gracias a Dios que nunca despegué la calcamonía y llegaba manejando y gracias a Dios, porque a veces reconozco que me da gloria, no sé qué decía, no me acuerdo, soy cristiano o algo así. Ahora es al revés, ahora traen figuritas pegadas de metal y todo, y son los cristianos que son los que más pelean, ¿no? Pip, 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 el claxon. Oye, pues si se llega al arca. Agua con los que manejan, no es cierto. Los que manejan Uber. No, eso no tiene, sí es cierto. Es los que tienen calcamonías. Dice que, ¿a dónde estábamos? Un error, hasta abajo de la diapositiva, un error siempre es progresivo. El pecado no atendido a tiempo siempre va a crecer. Si nosotros empezamos, pecado es infracción de la ley, estamos infringiendo la palabra de Dios, la ley en algo. Si no lo atendemos a tiempo, pues va creciendo, sea lo que sea. Pornografía, malas palabras, masturbación, los jóvenes, todo eso, ¿no? Todos podemos caer en un pecado que si no lo atendemos a tiempo y pedimos perdón a Dios, ¿sí?, puede ir creciendo y nos puede destruir, nos puede hacer daño. Robar, es que soy cleptómano, ¿sí? Muchas cosas hay que infringimos la palabra de Dios, que podemos infringir la palabra de Dios. Decir mentiras, que se vuelve tanto de nuestra costumbre decir mentiras que hasta la persona que dice la mentira se la cree que es verdad. ¿O no? ¿Han conocido personas así? Llegas ya dices, no. Luego te cuentan historias. A mí me han contado historias de mi vida, algunas buenas. Digo, hasta me puede hacer un halago para mí, pero digo, no, pero no era así, no era tanto. Me ensalzaron más de la cuenta, ¿no? Pero también pueden hablar cosas malas de mí. No, sí, fue así, pero no tanto, fue menos, fue poquito, pero puede ser un hábito de las personas decir mentiras y otras cosas. Vamos a seguir avanzando. Jesús ante Poncio Pilato. Siempre se ha acusado a los judíos de que ellos mataron, dicen, en los libros de historia, en las películas, en documentales, que los judíos son deicidas. ¿Qué quiere decir la palabra deicida? Aquellos que mataron a Dios. Pero es incorrecto, porque si leemos bien las escrituras, se acusan a los judíos de deicidas, pero no es correcto.
¿Por qué? Cuando fueron a arrestar a Jesús, iban soldados romanos e iban judíos. Los judíos estaban por la tradición, querían que arrestaran a Jesús para que lo mataran. Pero ¿quiénes crucificaron a Jesús? Fueron los romanos. Fue el pueblo romano, de lo que ahora son los descendientes, los italianos. De ahí nació la Iglesia Católica. Por eso se llama Iglesia Católica Universal, ¿verdad? Católico quiere decir universal. Apostólica y romana, ¿verdad? De los romanos fue la mano física que crucificaron a Jesucristo. Aunque los judíos participaron físicamente, fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. En todo caso, que no sería correcto, pues tanto romanos como judíos participaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Unos impulsándolo y los otros ejecutando. Como dice aquí es Johnny, como en el derecho penal hay asesinos materiales y asesinos intelectuales, ¿verdad? Aquel que manda, que no metió la mano, pero fue el que dio la orden, y el que come, como dice el dicho mexicano, ¿ya se lo saben? Sí, se lo saben. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Así dice el dicho mexicano. Bueno, lo llevan, dice que en el versículo 36, 18, 36, 19, ya estamos en el capítulo 19. A ver, déjenme ver. Ya terminamos el 18. No, estamos en el 18, perdón. Estamos en el 18. 18. 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás. Ok, muy bien, muy bien. Dice que lo llevaron al pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es la casa de gobierno de los romanos. Dijeron los judíos, llévenlo ahí con las autoridades civiles. ¿Y qué dijeron los judíos? Nosotros no vamos a entrar porque es la Pascua, la fiesta, una fiesta conmemorativa judía que ya platicamos. Nosotros no podemos entrar ahí con los romanos porque nos vamos a contaminar. Ahí está Jesús, háganse cargo ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba buscando Pilato en Jesús? Dice en el versículo 18, 36, 35, 18, 35, Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, le dice Pilato. Pilato era la máxima autoridad romana en la región. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Sí? Contesta Jesús a Pilato. Pilato estaba buscando en términos políticos de qué lo acuso. ¿Sí? Pues sí, él no ha cometido ni un pecado, no ha cometido ni un delito civil. Lo que quería buscar algo que se llama sedición. Sedición es cuando una persona se levanta en contra del gobierno. Guerrilla, desastres, hace cosas malas contra el gobierno, que lo quiere tumbar al presidente municipal, gobernador, se le acusa de sedición. Es lo que buscaba Pilato en términos políticos, pero no le encontraba nada. Le dice Jesucristo en el versículo 17, les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús, yo soy el rey. Da testimonio de la verdad. La verdad era Jesús, y Jesús una persona. Vamos a aumentar aquí.
capítulo 19. En el capítulo 19 vamos a leer un poquito. Dice en el versículo 1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. No le encontraba un delito de sedición, solamente que decía: yo soy rey de los judíos y mi reino no es de aquí, es allá arriba. Y dijo Pilato: pues vamos a darle unos latigazos. ¿Sí? Dice: y la azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de cachetadas, de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera. Le dio una castigada, digámoslo así. Lo azotaron, lo cachetearon y dice: bueno, miren, le pusieron la corona de espinas, se los entrego, se los regreso. ¿Sí? Y les dijo: se los traigo acá afuera para que entendáis que no hay ningún delito civil en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle ustedes, vosotros, ustedes los judíos, ustedes quieren que lo crucifiquemos nosotros, crucifíquenlo ustedes. ¿Por qué nosotros? Y dice: porque yo no hallo delito en él. Pilato estaba siendo presionado, lo estaban presionando a Pilato, ¿sí? Los judíos locales, a la autoridad máxima de la región del Imperio Romano, ¿sí? Y entró otra vez en el pretorio, se regresa a Pilato y se mete a la casa de gobierno, porque tuvo miedo Pilato. Dice en el versículo 8: cuando Pilato oyó decir esto, regreso al 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando escuchó esto, Pilato tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo: Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para que te vayas? Respondió Jesús: tú no tienes ninguna autoridad contra mí, si no fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, eres enemigo del César. ¿Por qué? Los romanos tenían una ley: imperio conquistado, región conquistada, los obligaban a creer en los dioses romanos, a creer que el César era el Dios máximo, y les dejaban tener sus costumbres. Los griegos y otros pueblos conquistados: bueno, si quieres creer en tu religión, cree, pero el máximo Dios es el César. Y todos los judíos: te vamos a acusar con el César, Pilato, con tu jefe, porque al fin de cuentas tú eres chalán. Dijeron: chalán del mero mero, y él dice que él es el hijo, que es Dios, y te vamos a acusar. Y Pilato, ¿qué creen? Tuvo miedo, porque Pilato quería soltar a Jesús. Si vemos en Isaías 53:5, Efra. Mas el herido, esta es una profecía que se cumplió en Jesucristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una profecía cumplida en los azotes que recibió Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí le falta una L, vamos a corregirlo. Ahí está. Le dieron 39 latigazos en la espalda. Los judíos daban con varitas, con varas que duelen mucho, pero los romanos con flagelos. Los flagelos traían bolitas de metal, como balines. ¿Qué duele más? ¿Los azotes con varita o obvio con los balines, verdad? Bolitas de plomo. Sufrió castigo y burla, escarnio. Ahí está. ¿Sí? El escarnio es una burla,
el hecho de tratarlo como un rey, porque le pusieron una corona, eres rey, bueno, te vamos a poner tu corona de espinas, como un rey, que realmente Jesús es un rey, pero de una manera burlona, se mofaban de nuestro Señor Jesús. Dice, le dieron bofetadas, imagínate, le pusieron una corona de espinas. Algunos de ustedes tal vez vieron la película de, ¿cómo se llama la famosa película? La Pasión de Cristo. El arca, se juntaron y se fueron al cine. ¿Quiénes fueron en esa ocasión? Anthony fue. Fueron muchos de aquí del arca. Fue en un cine de allá arriba, ¿no? Algo así. Yo no fui, fui de los que no fui. Sí, pero me la platicaron. Y no la vi, pero ahí Anthony se acuerda bien de cómo, qué fuerte, ¿verdad? Le ponían la corona, cómo escurría la sangre, cómo le dieron los latigazos, cómo le escupían, cómo lo cacheteaban, ¿sí? Fue maltratado nuestro Señor Jesús. Y le dijeron los romanos, oh, pues hagan ustedes, pero los judíos dijeron, no te vamos a acusar. Entonces Pilato se encontró entre la espada y la pared, ¿no? Dios empezó a utilizar la boca de Pilato, porque en 3 ocasiones, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 38, en el capítulo 19 y versículo 4, y en el capítulo 19, versículo 6, en 3 ocasiones Pilato, la máxima autoridad civil, dijo: Jesús, no halló ningún delito en ti. Que dijera el juez aquí, ¿no? A una persona, pues no hay pruebas, no hay nada, eres libre, no halló ningún delito en ti. Y que el pueblo, no, mátalo, crucifícalo. Y Pilato tuvo miedo. Ellos decidieron, los judíos, que Jesús muriera porque dijo: yo soy Dios. Fue por lo que dijo ser, no por lo que hizo, no por las obras, sino por las palabras que decían los judíos que había dicho Jesús. Aquí tengo otro errorcito. Por lo que hizo. Aquí vamos a encerrar. El miedo de Pilato surge por una cuestión de autoridad, porque Pilato era una autoridad delegada. Aquí vemos, lo pueden ver en Romanos 13, lo pueden leer con calma. Una autoridad delegada. Pilato tenía un jefe que era el César, y tuvo miedo del César y dice: me van a quitar la chamba, me van a quitar el puesto, no, ya voy a perder el hueso, dicen los políticos. Romanos 13, ahí lo ves, lo puedes estudiar, el capítulo 13 de lo que es la autoridad delegada, ¿no? Es un principio de autoridad, principio de autoridad. Vamos a ver. Dios, dice Jesús, tú no puedes hacer nada, le dice a Pilato, pero se te está permitiendo hacerlo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dios está permitiendo mi crucifixión. Desde allá arriba viene Isaías 53:10, Efra. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Dios lo permitió, ¿sí? Dios permitió la crucifixión, pero al final de cuentas fueron los hombres los responsables. Mateo 27:25. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, imagínense qué dijo el pueblo, qué fuerte dijo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos. ¡Wow! Eso es fuertísimo, fuertísimo, ¿sí?
Mateo 27, 25, que sea sobre ellos. Pero vendrá el día de restauración cuando Jesús lo reconozcan los judíos, cuando llegará ese día, cuando los judíos reconozcan a Jesús como su Mesías. Voy a terminar como a las 9:10, porque hubo fallas técnicas y empezamos 8:10 más o menos. No, ahí me avisas, Abraham, por favor, Abraham. La crucifixión, versículo 37, 19:37 dice, Juan 19:37. Permítame, por favor. No, desde el versículo 17 hasta el versículo 37. Es la crucifixión de Jesucristo, y él cargando su cruz salió a un lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos. Ya se sabe la historia, ¿no? Con Jesús siempre tenemos que cumplir el principio de identificación, cargando nuestra cruz, el compromiso de haberlo aceptado y recibido. Un compromiso de identificación con Jesús, ¿sí? Es cargar nuestra cruz, de que hemos aceptado y recibido a Jesucristo. Está en el 19:17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Jesús cargando su cruz. Y si de alguna forma nos identificamos con Jesús, ¿sí?, vamos a tener que cargar con nuestra cruz también, ¿verdad? Dice posteriormente, en esta época castigaban al reo, y si el reo era reo de muerte, le colgaban al cuello una placa que decía pena de muerte, era un delito. Pero a Jesucristo le pusieron, en el versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y lo escribieron en 3 idiomas. Lo escribieron en griego, que era el idioma universal de esos días, en latín, que era el idioma oficial de los romanos, y en hebreo, que era el idioma oficial de los judíos. Pilato profetizó: Dios cumple su voluntad soberana sin agredir la voluntad libre del hombre. La placa que le tocó a Jesús le abrió el entendimiento, porque dice en el versículo 22, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y dice el versículo 24, entonces dijeron entre sí, no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Al fin de cuentas, a Pilato se le abrió el entendimiento, porque puso, lo que dije, dije, lo que escribí, escribí. Jesús es el Rey de los judíos, ¿sí? Y aquí vemos en el versículo 25, 19-25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Había 3 Marías y otra, que no dice el nombre, ¿verdad? 4 mujeres al pie de la cruz. María, la madre de Jesús, la que no se menciona el nombre, probablemente su tía, porque dice su hermana de María, Salomé. A ver qué dice Efra, Marcos 15:40. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, la que no es de las 3 Marías, ¿verdad? De las 4, eran 3 Marías y Salomé, según se cree. ¿Dónde estamos? María, mujer de Cleofas, Zebedeo quizás, y María Magdalena. Y ahí nació, en el versículo 26 y 27, una tradición, siglos después,
que según María es la madre de Jesús, la madre de todos, porque dice que estaban al pie de la cruz, María su madre, María la hermana de María, su tía, ¿no? Y la otra María, etcétera. Pero es una doctrina incorrecta con lo carnal, la descendencia judía, ¿sí? También con lo espiritual, nada tiene que ver, es una doctrina incorrecta. Ya falta poquito, ¿sí? Jesús hasta el último momento de su vida siempre estuvo interesado en otros que en sí mismo. Lo que hizo Jesús fue encomendar a su madre a una familia espiritual a su cuidado. Le dio cobertura a su mamá. ¿Cómo está eso? Dice aquí en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesucristo, estando en la cruz, le dice a María: ahí está tu hijo, el discípulo amado, que saben que es Juan, ¿verdad? Y le dice a Juan: Juan, allá está María, es tu madre. Jesús, aún estando en la cruz, encarga a su mamá al cuidado de una familia que Jesús sabía que era una familia buena, espiritual, ¿verdad? Le dio cobertura espiritual a su mamá. Dice aquí, se cree que Juan, era casado y que fue un hombre de negocios y tenía influencia y tenía dinero. Eso dicen los historiadores. Entonces Jesús pues realmente no le proveyó a Juan, porque si Juan tenía casa, tenía dinero, pues realmente Jesús proveyó a su mamá. Pues iba a quedar su mamá ahí solita, porque no menciona a José. Pues ahí vas, mamá, vete con Juan, mi discípulo amado, él está bien acomodado, te va a cuidar, va a haber comidita, es cristiano, te va a cuidar, son buenas personas y él te quiere de todo este tiempo. Jesús proveyó para María, no para Juan. Juan no necesitaba, pues. Y dice en el versículo 28 al 30, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Qué significado tiene esto? Ya, con esto vamos a terminar, ¿sí? A ver, déjenme ver dónde va. Se ha consumado el juicio de Satanás con la crucifixión de Jesucristo. Se consumó el juicio sobre el pecado. La deuda en el jardín del Edén, allá con Adán y Eva, fue saldada, fue pagada la deuda. Se cumplió la redención, el plan de redención del hombre, lo pueden ver en Génesis 3:15. Se recuperó la autoridad perdida del hombre sobre el pecado, sobre los espíritus inmundos y sobre Satanás. Jesús consumó cumplió efectivamente todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes al siervo sufriente de Dios, de Yahvé. Tengo curiosidad, Efra, Génesis 3:15. ¿Cuántos minutos, Efra? ¿Abraham? ¿1? Ok. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, acá, ¿sí? Creo que aquí es el calcañar. Y se consumó el plan de redención del hombre. Ya me faltaba un poquito para terminar, pero aquí lo vamos a dejar, el capítulo 19. Qué interesante, ¿verdad? Quiero terminar con este comentario. A mí me pasó, no sé si pasa. Conforme leemos un libro de la Biblia,
y se va acabando X libro, y va acabando el libro como que dicen, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. Pero este libro, me di cuenta, como todos yo creo, ¿sí?, no pierde en ningún momento su intensidad y su importancia. Yo dije, el capítulo 18, 19 y 20 ya fácil. No, para nada, fuerte, sigue siendo fuerte el mensaje, sigue siendo fuerte lo que nos llega de espiritual a nuestras vidas, a cada uno, ¿verdad? Ahora sí estamos en el borde de la butaca, dicen, ¿no? De principio a fin. Wow. No pierde de intensidad el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. El próximo miércoles vamos a dar clase y les voy a pedir favor que va a haber examen, pero va a haber clase. Examen y clase. Ustedes saben. No, está difícil, está bonito. No vengo, dicen. No. Puedes venir a la clase. Mande. Pues voy a orar, pero sí, pasa. Perdón, lo que podemos hacer es terminar la clase y un día para el examen, para que tengamos tiempo y no salgamos tan tarde. O sea, digo si no. Ya capiche. ¿Está bonito? Está bonito, pues. Diga, oye, pues. Lo convencí, mande. Sí. Ahí creo que en Juan, en Juan me parece, ahí dice, cuando dicen, pues si conocemos a María, a José, a tu papá y a tus hermanas y a tus hermanos. Bueno, se refiere específicamente a los hijos de María y de José. Cuando dicen que José no conoció a María cuando nació Jesús, que no la conoció, se refiere a que no hubo relaciones, no hubo luna de miel. Tuvo al bebé, tuvo a Jesús y era virgen María, pero cuando nace Jesús, perdón que me vaya metiendo por aquí, nada más es de pensarlo así, dice la Biblia, José no conoció a María hasta que nació Jesús, entonces María era virgen del esposo, pero cuando nació el bebé, obvio que dejó de ser virgen porque rompió para que naciera el bebé, ¿sí? Y sí menciona a los hermanos, porque después José, pues ya conoció a María y pues, o creen que iba a estar toda su vida ahí, así, perdón. Pues que los hermanos, acuérdense que Jesús dice que no fue profeta en su propia tierra, ¿no? Siempre hay diferencias a veces en las familias. Los hermanos no siguieron tanto a Jesús que lo conocieron de chico, no sé, eso no lo menciona tanto la Biblia, pero Juan fue una persona, fue el discípulo amado, ¿no? Anduvo aquí y allá, conocía el testimonio, ¿sí? Hay otras personas, entre los hermanos siempre hay diferencias, ¿o no? ¿O sí? ¿Sí? A veces, se los dije en clases anteriores, a veces piensan que porque una hermana, un hermano es así, todos son iguales. No es cierto, ni los gemelos, pues. Ni los gemelos son iguales. Hasta en las mejores familias, ¿no? Bueno, no, perdón, no fui maleducado en contestarle, tosco o algo. No, está bien, porque mande. No le captaste, porque dice que la víbora iba a morder a Eva y Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y con la crucifixión de Jesucristo se consumió la redención y se recuperó lo que había perdido el hombre en ese tiempo. ¿Sí? Sí. Dice, por ahí lo vi, que un predicador lo dijo, que por un hombre entró el pecado. A todos los hombres no estuvimos ahí, ni uno de nosotros estuvo ahí. Por ese hombre entró el pecado y esa mujer.
Pero por otro hombre, Jesús, vino el perdón y la gracia y tampoco estuvimos ahí. Mándese. Bueno, lo podemos platicar después. Sí tiene respuesta, pero vamos a orar mejor. Mande otra preguntita, pero sí hay respuesta. Habla fuerte. Juan 19, versículo 24. Echaron suertes, rifaron daditos, palito largo, jalaron el palito largo, echaron dados, cubilete, qué sé yo, un volado, águila o sol, algo así tapadito, no sé, echaron suerte. Jugaron, ¿no? Es bueno jugar suertes porque es tentar. Aunque en el Antiguo Testamento también hubo que echaron suertes ahí para algunas cosas, pero meter la suerte en el pueblo de Dios es fomentar los juegos de azar, las rifas, qué sé yo, muchas cosas. Los casinos, pues no, digo, no. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha suerte. Yo me considero muy suertudito y le huyo porque soy suertudito, pues así dicen, ¿no? Pero yo tengo atrás de mi familia, mi abuelito le gustaba jugar mucho y no fue bueno para la familia. Las rifas, el sorteo, es fomentar. Y la Biblia aquí dice: trabaja, esfuérzate, lucha, estudia, échale ganas, mete calidad. No esperes que por la suerte te va a caer el dinero. ¡Wow! Como en las películas, me cayó una herencia de mi tío bisabuelo que ni conocía, que vivía en otro pueblo. Dios dice: esfuérzate, trabaja, sé valiente. Bueno, perdón, ¿por qué me preguntaron? Ahí va. Vamos a orar porque si no vamos a entrar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te alabamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y humildemente te pedimos retener lo bueno que venga del Espíritu Santo. Y si yo dije cosas que no son correctas, que sean tendenciosas, te pedimos, Padre Santo, que cada persona pueda desecharlas, hacerlas a un lado, y que sea el Espíritu Santo que los guíe, que nos guíe a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los